de lo que tienes preparado para nosotros hoy. Ayúdanos, Señor. Habla a nuestro espíritu, que tu palabra quede tan arraigada dentro de nosotros, que produzca vida. Y esa vida plena que tú has prometido, Señor, que está reservada para los que creen en ti. Habla, Señor, en esta hora. Y bendice nuestras vidas, Señor, de manera que podamos ser levantados en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén. Pues gloria a Dios, qué bueno que están aquí. Puedo ocupar su lugar y vamos a aprovechar para ir a la palabra. Que Dios haga nuestras vidas en esta hora y que lo que recibamos de parte de Dios sea bendición para nosotros. ¿Sabe? He enseñado muchas veces acerca de Mateo capítulo 11, versículo 30, donde el Señor Jesús dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lo he enseñado en varias ocasiones y lo he enseñado desde el punto de vista, o más bien con la perspectiva de hablar, de venir al Señor y dejar nuestras cargas en Él. A veces es tanta la aflicción, es tanta el peso que llevamos a cuestas, que no podemos seguir hacia adelante. Por más que nos esforzamos, por más que queremos, nuestros pasos son como en fango, como en lodo, que en lugar de avanzar te resbalas, te atoras, te quedas atrapado, porque no puedes ir hacia adelante. Y no es que no quieras, es que la carga te lo impide. La carga hace que te hundas en el fango, la carga hace que te hundas. Hay lugares donde existen los famosas arenas movedizas, que sí es real. Yo creo que nada más salían las películas del santo, pero no, sí es real, sí existen esos lugares donde si uno pisa, es increíble, porque siendo hueco o siendo algo que se hunde, la arena no se va. En lugar de haber un hoyo ahí, la arena está ahí como si fuera normal. Pero resulta que al haber un peso sobre la arena se acomoda, o ese peso hace que el mismo peso hace que se hunda. Y la teoría es que si caes ahí, no te muevas, para que la arena se acomode otra vez y tú dejes de hundirte. Pero entre más te mueves, más te hundes. Y entonces en ese sentido es que he enseñado acerca de lo que dice Mateo 11:30, que cuando el Señor Jesús dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice el versículo, desde el versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces me hace pensar que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nos acercamos a Dios, nuestras vidas deberían de ser más ligeras. Nuestras vidas deberían de ser más tranquilas, más pacíficas. Podríamos disfrutarlas más. Incluso, como dice el Señor Jesús, hallaríamos descanso para nuestras almas. Se supone que el venir a Jesús, eso tendría que pasar. Pero me doy cuenta que no. Me doy cuenta que muchas veces, no en toda la gente, no en todos los creyentes en Cristo, no todos aquellos que deciden seguir a Jesús, pero sí la gran mayoría de los cristianos, en lugar de encontrar descanso para sus almas cuando vienen a Jesús, pareciera que todo se complica. Pareciera que no es fácil la carga, ni tampoco es ligera. Y en lugar de avanzar, nos hundimos. Y ahora con el conocimiento de Dios, cuando antes no teníamos a Dios, parecía que avanzábamos de alguna manera, golpe y sombrerazo, pero avanzábamos. Pero ahora que tenemos a Cristo, parece que no avanzamos, parece que nos detenemos. Y yo oraba y le decía: Señor, bueno, ¿qué pasa? Se supone que al venir a ti, nuestras vidas deberían de cambiar, nuestras vidas deberían ser diferentes. Y no es en todos los cristianos. Muchos cristianos, cuando vienen a Jesús, de verdad que encuentran un alivio,
una paz, una restauración, un cambio de vida, una oportunidad de reescribir su historia y empiezan a caminar hacia una vida mejor. Pero no todos. Y la gran mayoría, cuando vienen a Jesús, pareciera que tuvieran una carga más fuerte o más pesada o más complicada se vuelve su existencia. Pero no es eso lo que el Señor Jesús dijo. Y si nosotros leemos las palabras de nuestro Señor Jesús y no se cumplen, es como si creyéramos o pensáramos que Jesús es un mentiroso y que lo que dijo no es verdad, que lo que dijo acerca de que en Él tendríamos descanso para nuestras almas, no la tenemos, y que sería más fácil nuestra carga y más ligera, no lo tenemos, porque su carga es fácil, porque su carga es ligera. Entonces, en lugar de llevar esa carga, pareciera que el Señor Jesús nos puso una carga más grande, más pesada, que complica nuestra existencia. Y entonces muchos cristianos dicen, no, es que es bien difícil seguir a Jesús. No, es que es bien difícil hacer las cosas que Dios nos manda. No, es que es bien difícil ir a la iglesia. No, es que es bien difícil cumplir con Dios. Y pareciera que todo es difícil. Pero la verdad es que no. El Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y si eso no está pasando, algo estamos haciendo mal. Algo no estamos haciendo. Algo no estamos siguiendo la instrucción de parte del Señor que no está haciendo ligera nuestra carga y entonces se vuelve más complicado. Hemos hablado con algunas personas, hermanos en la fe, que dicen, es que es bien difícil, pastor, es que no puedo, es que me es complicado, es que no sé cómo hacerle y pareciera que todo se complica. Cuando el Señor Jesús nos puso una forma muy sencilla de acercarnos a Dios, de hecho, Él lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y creer es bien fácil. Y uno dice, no, creer es bien difícil porque a veces te falta la fe. No, creer es lo más sencillo. Creemos en los partidos políticos, creemos en la gente, creemos en el dinero, creemos en el trabajo, creemos en los médicos, creemos en unas pastillitas que no sabemos ni qué tienen y nos las estamos tomando creyendo que con eso nos vamos a curar. Creer es bien fácil. El problema es que no estamos creyendo de la manera correcta y no estamos tomando las enseñanzas de nuestro Señor Jesús para que bendiga nuestras vidas. Y entonces, en lugar de llevar una carga ligera, estamos llevando una carga pesada que está complicando nuestra existencia. No podemos vivir así. No podemos llevar una vida de esa manera. Nos vamos a cansar, vamos a renunciar, vamos a botar la carga de seguir a Jesús y que no es ni pesada ni difícil. Y la vamos a botar y decir, no, mejor me vuelvo a lo que antes hacía, porque es más fácil antes, es más fácil sin Dios, es más fácil en el pecado, es más fácil en el mundo, y creemos que es más fácil, porque parece que es más fácil, pero la consecuencia es terrible. Y necesitamos acercarnos a Dios y creer que su carga es fácil y ligera, y que no nos está poniendo una carga complicada. Y entonces yo, pensando, decía, bueno, entonces, ¿por qué no llevamos, no aprendemos a llevar una vida que al menos tengamos descanso para nuestras almas? Que nuestras almas ya no estén afligidas, atareadas, afanadas, porque, ay, ¿qué voy a hacer? Y andamos preocupados porque se nos queman los frijoles, hasta porque se nos queman los frijoles, por preocupados. El otro día mi esposa puso frijoles y se pusieron a hacer otras cosas. Y se quemaron los frijoles. Bueno, no se alcanzaron a quemar, se pegaron a la olla. Y anteriormente lo que hacíamos, bueno, estos ya no sirven, los agarramos, quitamos y ya los tiramos. Pero esta vez los agarró, los separó y los frío y sabían, hermano. Tenían un ligerito sabor a quemado, pero muy ligero. De ese que no agrié. Pero qué rico sabor tenía. Y dijimos, no, pues vuelve a hacer otros igual. Pero a veces andamos tan afanados que hasta eso nos aflige. Es que, no, mire, había una señora que estaba casi llorando porque se le había acabado el agua del garrafón. Y es que no puedo salir, ¿y qué voy a hacer? Y tengo que cocinar. Digo, señora, tenga, este es el teléfono del señor del agua, él se la trae hasta acá. No, pero háblele, y él se la trae. Y si no está buena, bueno, eso es otra cosa. Pero ya le estoy dando una solución. Y ya estaba bien afligida porque no. Dice, bueno, ¿de dónde la compra? Y ya casi le digo, yo voy por ella, nada más porque venía de rápido. Si no, me paro a ayudarle. Pero a veces hasta eso aflige el alma.
Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, si se supone que deberíamos de tener paz, no encontramos paz en Dios. Y llegué a la conclusión de que nos gusta estar cargados. Nos gusta que nos pongan cargas. El Señor Jesús peleó con eso. Él vino a quitar nuestras cargas, a que ya no tuviéramos más cargas. Y se encuentra, en el tiempo que Él viene a la tierra, se encuentra que los que tenían que enseñar a seguir a Dios, a encontrarse con Dios y a encontrar paz en Dios, estos mismos hombres que eran los líderes espirituales de aquel entonces, imponían cargas sobre la gente. Y el Señor les reprende por eso. Les llama de una manera muy dura, muy fuerte. Les reprende porque ellos hacían eso, poner cargas en las personas. Lea conmigo en Mateo capítulo 23. Dice Mateo 23, el Señor Jesús hablando. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Los líderes espirituales daban instrucciones para cómo se tenían que hacer las cosas, pero ellos no lo hacían. Ellos no participaban, ellos no se involucraban, ellos no llevaban esas cargas. Les decían qué hacer, pero ellos no lo hacían. Y miren, dice, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no, ni con un dedo quieren moverlas. Y entonces entendí que muchas veces nos gusta que nos pongan cargas. Y no estoy hablando de los que las ponen, ahorita vamos a hablar de los que las ponen, porque hay quienes ponen esas cargas. Pero nosotros estamos acostumbrados a sufrir las cargas, a llevar las cargas. Hemos aprendido frases como, si no le cuesta, no lo valora. Entonces tiene que costarle para que lo valore. Tiene que sufrirlo para que lo valore. Tiene que apechugarlo, tiene que sentir los latigazos en la espalda, tiene que sentir los clavos en las manos para que lo valore. Cuando Jesús es el que sufrió, es el que llevó la carga, es el que fue crucificado para que nosotros no lo sufriéramos. Y entonces cuando tú le dices a alguien, solo tienes que creer. No, pues no. ¿Cómo nada más creer? Sí, nada más creer. No, pero pues ¿cómo? Algo hay que hacer. No, pues no. Entonces solitos echan cargas. Como no les costó su salvación, y digo no les costó, no nos costó a nosotros nuestra salvación, sino que Jesús fue el que pagó en la cruz del Calvario con su vida misma para que nosotros fuésemos salvos. Como a nosotros no nos crucificaron, no nos costó, no lo valoramos. Y entonces nos ponemos cargas para que digamos, vale la pena seguir a Cristo. Yo sufrí por seguir a Jesús. Me la pasé orando, me la pasé ayunando, me la pasé leyendo la Biblia. Sufro la pobreza, sufro la enfermedad, sufro el dolor, los problemas en el matrimonio, la falta de dinero, sufro esto, las deudas. Y todos dicen, lo estoy sufriendo, es el camino del Señor. Cuando el Señor dice, no, yo lo sufro para que tú no lo sufras. Yo te quito la carga. Lo que te va a costar a ti, no te va a costar, yo lo pago. Yo cubro ese costo. Y el Señor Jesús enseña en su palabra que Él sufrió para que nosotros no sufriéramos. Y no estoy diciendo que la vida en Cristo va a ser sin sufrimiento. Lo que estoy diciendo es que a pesar del sufrimiento no va a ser una aflicción para nuestra alma. Porque es muy diferente sufrir y sufrir una aflicción, es decir, estar pasando por una situación difícil y estar afligido del alma. Es muy diferente a estar pasando por una situación difícil con alegría en el corazón. Estoy en una situación difícil, oye, ¿cómo te va? Bien mal, pero estoy bien contento. Pero ¿por qué estás contento si te está yendo de la patada? Porque yo sé que esto se va a terminar.
Porque yo sé que esta situación va a cambiar, porque tengo mis ojos puestos en Jesús y mi condición va a ser mejor en poco tiempo. Pero muchos no quieren verlo así. Necesitan que se les pongan cargas. Y alguien me preguntaba, hace poco, me decía, bueno, pastor, ¿y usted cuál es la exigencia que le dan los hermanos en la congregación? ¿Qué les exige? ¿Que cumplan con qué? Me decía, con nada, yo no les exijo nada. No, pero que lleguen temprano. No, no se los exijo. Sus actividades tendrán y sus cosas harán y llegarán a la hora que puedan. Ah, pero entonces sí que vayan a todas las reuniones. No, tampoco se los exijo. A la iglesia va el que quiere. El que quiere va. No el que puede, porque a veces dicen, no, es que no puedo. No. Si quieres, le buscas, porque le buscamos para todo. Hacemos como nos invitan a una fiesta o algo. Híjole, ese día no puedo, tengo que trabajar, pero voy a pedir permiso en el trabajo. Y nos vamos a la fiesta, porque si queremos, podemos. No es que seguramente les exige que sirvan en la iglesia. No. Tenemos un equipo de servidores y el que quiere sirve y el que no, no sirve. Literal, no sirve. Pero no se exige. Y entonces el hermano me decía, por eso son poquitos, pastor. Por eso son pocos, porque no les exigen. Deberían exigirles. Y yo pensé por un momento, no estaría mal de vez en cuando poner unas cuantas reglas para exigirle a los hermanos en la congregación y que cumplan con el Señor. Pero entonces me acordé de este pasaje y ahí fue cuando surgió el tema del día de hoy. La gente a veces espera que se les ponga una carga. Que tienes que venir a la iglesia, porque si no Dios se va a enojar contigo. Que tienes que dar en la ofrenda y tienes que dar tus diezmos, porque si no el Señor se va a enojar contigo. Te vas a ir al infierno. O queremos poner cargas como si no cumples con Dios, Dios no va a cumplir contigo. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero nos gusta llevar cargas. Nos gusta cargar el sufrimiento y decir, esta es mi cruz y vine a sufrir este mundo. Estoy haciendo mucho para Dios porque estoy sufriendo mucho en este mundo. Eso es lo que piensan en la religión musulmana. Los musulmanes piensan que entre más sufren, mejor gloria les espera en el cielo. Pero si nosotros creemos que entre más sufrimiento tengamos, más gloria tendremos, eso no es verdad. La Biblia dice que el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos tendría que ser el menor en la tierra. El que quiera ser el mayor en los cielos tendría que servir a todos en la tierra. Y uno dice, ¿eso es sufrimiento, pastor? Servirle a todos es sufrir. Pero no es así, porque cuando tú sirves conforme al propósito de Dios, eso no se vuelve un sufrimiento. Se vuelve una oportunidad, se vuelve un honor. Poder servir a otros en lo que Dios te ha designado, en lo que Dios te ha puesto en tu corazón, para que ellos también sean enriquecidos por medio de ti. Para que ellos también sean fortalecidos en la fe, para que ellos también sean restaurados, como alguna vez nosotros lo fuimos, y Dios tomó nuestras vidas y nos restauró. Sin embargo, estamos acostumbrados a que nos pongan cargas. Y alguna vez yo pensé en ser un pastor que pusiera cargas, exigir la hora, exigir el cumplimiento, exigir la ofrenda, exigir el servicio, exigir el saludo incluso. Exigir la forma de vestir, exigir la forma de llegar a la iglesia, exigir la forma de alabar a Dios, la forma de orar, la forma de leer la Biblia, porque hay iglesias donde para leer la palabra, como lo acabamos de hacer ahora, lo hacen de pie. Dice, hermano, póngase de pie, vamos a leer la palabra. Y bueno, si lees 3 versículos está bien, pero hay quienes se avientan todo el salmo. Y ahí están de pie y algunos ya nada más están viendo a ver a qué horas termina la lectura para poderse sentar y el corazón ya no está en la lectura. El corazón está en los pies que ya se cansaron. O están distraídos en otra cosa. Pero exigir de esa manera es poner cargas. Y no son cosas que yo no llevaría. A lo mejor para que no me vea como estos escribas y fariseos que ponían cargas que ellos no llevaban, a lo mejor yo lo hago para que los demás lo hagan. Pero no dejan de ser cargas. Y la gente está acostumbrada a que se le pongan cargas. La gente está acostumbrada a que se le exige el servicio.
a que se le exija el cumplimiento en la iglesia, a que se le exija la manera de hacer las cosas para Dios. Es que si no lo haces te vas a condenar, es que si no lo haces no va a cambiar tu vida, es que si no lo haces no va a resolver tus problemas, es que si no lo haces vas a volver al pasado. No es cierto, el Señor Jesús lo hizo todo. Y nosotros tenemos que entender que lo que hacemos para Dios lo hacemos de corazón, no por obligación, no por una carga. Si venimos a la iglesia lo hacemos porque queremos venir, no porque sea obligado venir. Y quizá eso sea el impedimento para muchos de venir. Total, si voy, no pasa nada. Y si no voy, pues igual no pasa nada. Entonces, pues da igual si voy o no voy. Pero entonces si yo pusiera la carga, hermano, el que no venga no participará de esto, hermano, el que no venga no entrará al reino de los cielos, hermano. Porque hay gente, hay predicadores que enseñan, hermano, si usted no viene se está condenando. Hermano, si usted no ofrenda le está robando a Dios, si usted no diezma le está robando a Dios. Hay gente que enseña eso. Y aunque la Biblia dice que el no ofrendar y diezmar es quitarle a Dios lo que es de Dios, no significa que nosotros obliguemos a la gente a hacerlo. Como tampoco a congregarse, como tampoco a orar, como tampoco a cumplir con los mandamientos o con las obligaciones que tenemos dentro de la iglesia. El hacer algo para Dios no tiene que ser una obligación, no tiene que ser una carga. Pero entiendo que hay gente que está acostumbrada a llevar cargas y que le gusta llevar cargas y que si no le pones una carga no se sienten felices. No juzgo a los pastores, no estoy juzgando a los pastores que pongan esas cargas porque sus razones tendrán. Por alguna razón lo harán. Lo que estoy diciendo es que nosotros como hijos de Dios, la iglesia como hijo de Dios, no puede estar buscando ponerse cargas sobre sus hombros que ni siquiera pueden llevar. Que ni siquiera les van a permitir avanzar, que lo único que van a hacer esas cargas es hundirlo y hundirlo más, aún teniendo a Cristo en el corazón. Porque estarán como en arenas movedizas, tratando de salir, tratando de esforzarse por salir, pero tienen una carga tan fuerte sobre sus hombros que lo único que logran es hundirse más, y más, y más, y más, hasta que tengan la arena hasta el cuello y ya no puedan más. Y entonces claman a Dios, Señor, sácame, el Señor viene, lo saca, pero nosotros somos tan tercos que nos volvemos a poner la misma carga y nos volvemos a parar en el mismo lugar y hacer las mismas cosas y terminamos igual hundidos. Y es cuento de nunca acabar. Y la historia no cambia, y la vida sigue igual, y los problemas continúan, y la falta de dinero abunda, y las enfermedades llegan, y cuánta cosa pasa en nuestras vidas. Y uno piensa y todavía lo justifica diciendo, es el proceso del caminar cristiano. Es la vida en Cristo, es el sufrimiento de la cruz, es obedecer, no es cierto. Esas cargas no son, y esa vida no son resultado del sacrificio o de la vida sacrificial hacia Dios. Porque el sacrificio que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice Pablo, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, no como un sacrificio muerto. No como algo que no tiene vida, no como algo que no da fruto, no como algo que no da resultados, no como algo que no cambia. Tenemos que cambiar porque el siguiente versículo dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es que el cambio, el sacrificio que Dios espera en nosotros, produce una transformación de vida. Donde cada día conoces más la voluntad de Dios, donde cada día te entregas más a Dios, te rindes más a Dios y las cosas que haces para Dios lo haces porque sabes que su voluntad es mucho mejor que la tuya. Pero no por carga, porque la carga nos hunde. Y estamos tan acostumbrados. Nosotros tenemos aquí en la iglesia un grupo de servidores. Son 12 servidores. Y a los 12 servidores les damos la misma oportunidad de servir, a los 12. Estos 12 servidores están en un discipulado, están en formación, están en preparación porque van a ir avanzando a un siguiente nivel. La iglesia, toda la iglesia tiene que pasar por un proceso de enseñanza o por un camino de enseñanza para ir avanzando en un crecimiento espiritual. Porque a la larga, con el tiempo, tú servirás a Dios con todo tu corazón y le entregarás tu vida a Dios. ¿Y quién quita al rato ustedes están predicando aquí al frente y yo ya estoy en otro lado, predicando en otro lado?
Pero ese tiene que ser la vida del cristiano. Yo no creo que un cristiano sea para estar pacífico, sentado ahí, esperando a ver qué pasa. Cuando la vida se va y él, al final de sus días no dio ni un solo fruto que agradara a Dios. Yo no creo eso. Yo creo que la vida del cristiano tiene que llevar un crecimiento, un avance, de una gloria a una gloria mayor y de una victoria a una victoria mayor. Eso es lo que yo creo. Y estos servidores están en ese proceso de formación. Pero a ninguno de ellos les exigimos. No les ponemos una carga. No les ponemos una carga que no puedan llevar. Tampoco les exigimos nada. Y uno puede decir, pero ya deberían decirle. Y yo lo he pensado en exigirles a todos ellos, pero creo con todo mi corazón que la mejor forma de que alguien puede servir a Dios es con convicción, no por obligación. Lo que hagas para Dios, dice el apóstol Pablo, hazlo con amor. Todo lo que hagas, no para Dios, perdón, dice todo lo que hagas, hazlo con amor como para Dios. Y ese es el punto al que tenemos que llegar. Pero mientras sigamos acostumbrados a que se nos pongan cargas, como un horario, como una responsabilidad, como una actividad de la que tenemos que cumplir y tenemos que hacerlo porque estamos obligados a hacerlo. Si el día de hoy yo no llego, alguien tendría que estar aquí para cubrir mi lugar. Si no puedo venir a predicar el domingo, alguien tiene que cubrirme el domingo. Si no puedo ir a la iglesia en Cuauhcingo, alguien tiene que cubrirme. Pero el problema es cuando es por obligación, cuando es una carga. Cuando yo le digo, hermano, le toca a usted ir y vaya a predicar, y ella dice, híjole, pero a las 3 de la tarde yo ya tenía un compromiso, pastor. No puedo a las 3. Bueno, hermana, usted, híjole, tengo el mismo compromiso, pastor. Y se vuelve una carga. Porque además queremos hacerlo, servir a Dios, queremos hacer ese servicio a Dios se quiere hacer. Cuando tú recibes a Cristo en el corazón, algo dentro de ti te empuja a hacerlo. Y se llama el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nosotros. Así es que de repente sientes ganas, pero, es que no puedo. Bueno, me voy a sacrificar. Voy a sacrificar mi compromiso que tengo para servir a Dios. Esa es una carga. No tendría que sacrificar nada. Porque mi prioridad sería hacer lo que a Dios le agrada. Esa sería mi prioridad. Entonces de repente las cosas, cuando se ponen por obligación, se vuelven carga. Hace muchos años, en el 1999, octubre del 99, yo ya llevaba 3 años siendo líder de un grupo de jóvenes en la iglesia en la que pertenecíamos antes. Llevaba 3 años sirviendo a Dios siendo el líder del grupo de jóvenes. Mi esposa y yo éramos los líderes. Y atendíamos a un grupo de jóvenes. Empezamos con 3 jóvenes y el grupo creció, se multiplicó el grupo de jóvenes. Teníamos un grupo considerable de jóvenes. Pero en el 99 fue uno de los años más difíciles que yo pude experimentar en mi vida, en cuanto a las finanzas, en cuanto a la salud, en cuanto a mi matrimonio, en cuanto a la salud de mis hijos. Fue un año muy, muy complicado. Así es que ya no pude más, se volvió una carga. Y ya no podía servir más, y lo que hice fue ir con el pastor y decir, pastor, ya no puedo más, le entrego al grupo de jóvenes. Y que después de que se lo entregué, yo esperaba que el pastor me dijera, no, hermano, ¿cómo crees? Sígale, échale ganas, oramos por usted, necesita ayuda, ¿qué hace falta? Le damos una ofrenda para que se ayude económicamente, algo. Yo esperaba que no me quisieran soltar, yo esperaba eso. Porque el resultado había sido bueno, el grupo había crecido, de no haber un grupo de jóvenes, de repente ya tenemos muchos jóvenes. Yo esperaba que me dijeran que no. Lamentablemente me dijeron que sí. Como si nada, el pastor, sí, hermano, está bien. Yo esperaba que
que me rogara un poquito, ¿no? Que me la hiciera cansada y que me dijera, no, hermano. No, me dijo, sí, no, está bien. Y sentí tan feo, sentí tan mal, que yo llegué a mi casa llorando y oraba a Dios y le decía, ¿por qué me permitiste hacer esto? ¿Por qué me dejaste entregar el grupo de jóvenes? Yo quería seguir enseñando a los jóvenes, yo quería seguir ahí. Y el Señor puso en mi corazón algo que no se me olvida, que era, tú quitaste la carga de tus hombros, tú la entregaste. Pero es que ya no podía más. Y el Señor me dice, sí podías más, pero renunciaste antes. Unos pasos más adelante esta carga se iba a aligerar. Pero tenías que esforzarte. Y sin embargo no quise esforzarme. Y entregué. Por 2 años lloré a Dios. No digo que todos los días porque es una exageración, pero casi todos los días. Yo lloraba a Dios y le decía a Dios, quiero servirte. Yo quiero servirte. Quiero hacer algo que sea útil para tu reino. Y en ese momento yo esperaba que el Señor me dijera, sí, mira, ven, aquí haz esto, haz lo otro. No. Desde entonces pasaron 6 años hasta que el Señor me volvió a decir, prepárate porque vas a empezar. Fue que hice la licenciatura en teología, estudié para pastor, me preparé, me ungieron, oraron por mí y empezamos la iglesia en el 2007. Un año después de que el Señor me dijo, prepárate. Así es que pasaron 7 años de espera, porque yo renuncié antes de tiempo. Y es muy difícil esperar tanto tiempo. Cuando el Señor pone una carga en nosotros, aunque a nosotros se vuelva pesado, el Señor me hablaba esa ocasión y me decía, cuando la carga se vuelve pesada, es porque te perdiste en el camino. Si yo pongo una carga sobre tus hombros, decía el Señor, si yo te pongo una carga sobre tus hombros, la carga va a ser ligera y fácil. Porque eso es lo que dice, lo leímos en Mateo 11. La carga va a ser ligera y fácil. Pero si la carga se vuelve pesada y difícil, es porque te perdiste en el camino. Tienes que regresar. Porque si nosotros creemos que seguir a Jesús es difícil, si creemos que obedecer a Dios es difícil, nos estamos perdiendo en el camino. Estamos queriendo ponernos una carga que no corresponde a la del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, es porque así es. Pero a nosotros nos encanta echarnos cargas pesadas y difíciles. No, tiene que costar, si no, no vale. Tiene que doler para que lo valores. Tienes que sufrirlo para que entiendas lo que cuesta. La verdad es que no. Yo me doy cuenta que hablaba con muchos pastores y les preguntaba antes de que yo fuera pastor, le decían, ¿y cómo le hizo para ser pastor? Y a todos los que le pregunté, todos me decían, no, es bien difícil. Te tienes que ir a un instituto bíblico y prepararte y hacer una carrera y es mucho sufrimiento porque ahí pasas hambre y te mandan de misionero a quién sabe dónde y ahí andas con tus críos y ahí andas sufriendo. Y yo dije, no, yo no quiero ser pastor. Así, ¿no? ¿Qué voy a llevar a mi esposa a sufrir y a mis hijos a sufrir? Pues ¿de qué se trata esto? Y entonces hasta que me encontré un pastor que me dijo, Axel, ser pastor no es difícil. Es lo más fácil del mundo. Hoy lo ando buscando para decirle mentiroso. No sé. Pero me dijo, lo más sencillo del mundo. Solamente haz la voluntad de Dios. Solamente eso. Y la carga será fácil y ligera. Y de repente cuando yo empiezo a sentir que esto de ser pastor pesa y ya no puede uno y le falta hasta la fe, digo, porque le pasa a uno es ser humano. Y cuando empiezo a sentir así, tengo que regresarme unos pasos para atrás y decir, Señor, me estoy desviando del camino. Porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Y esto ya me está pesando. Así es que me regreso unos pasos para atrás, vuelvo a retomar el camino, vuelvo a tomar la dirección y sigo. Pero no por obligación, no por estar obligado, sino porque tenemos que hacerlo de corazón, sabiendo que la carga en el Señor
es fácil y ligera. Si nosotros entendemos eso, si nosotros comprendemos eso, nuestra vida en Cristo será más sencilla. Pero tenemos que aprenderlo. ¿Cómo sabríamos, cómo podríamos saber lo que Dios espera de nosotros? Él quiere ponernos una carga fácil y ligera. ¿Cómo podríamos saberlo? ¿Cómo reconocer su carga? Bueno, para empezar, las cargas nuestras no tendrían que estar en nosotros. Las cargas que llevamos no tendrían que estar. La vida en Cristo tendría que ser sin cargas. Cuando hay un cristiano que le gusta que le exijan, le falta convicción. Cuando a un cristiano le gusta que lo obliguen, hermano, ¿por qué tienes que venir a la iglesia? Si le gusta que lo obliguen, le hace falta convicción. Y al menos aquí en esta iglesia, a lo mejor seguiremos siendo pocos en las reuniones, pero en esta congregación no vamos a obligar a nadie. Porque se trata de seguir a Jesús por convicción, no por obligación. Y a lo mejor eso me cuesta porque cada palabra que yo digo es probada. Porque a lo mejor de repente no veo a nadie y digo, ahí en la torre, creo que no están obligados, entonces les hace falta convicción. Pero a veces pareciera que es un permiso. Cuando a alguien no le exiges, pareciera que es un permiso para no cumplir. Por ejemplo, con mis hijos, le pongo el ejemplo de mis hijos. Mis hijos saben que tienen que ordenar su cuarto, tienen que recogerlo, tender su cama, recoger su ropa, ordenar su escritorio, tener su ropa ordenada en su closet, todo tienen que tenerlo bien en su cuarto. Y entonces cuando nos quedamos en casa, que no vamos a trabajar un sábado, un domingo, o un día entre semana que estamos de descanso, y nos quedamos en casa, ellos recogen su cuarto, porque saben que estamos ahí. Y desde que se levantan, tiende tu cama, lávate la cara, peínate, báñate, cámbiate, deja de andar en pijama, porque estamos ahí y los estamos viendo. Pero cuando no estamos, como en estos días que ellos están de vacaciones y nosotros trabajando, de repente son las 12 del día y siguen en pijama. El cuarto es un reguero, sus cosas están tiradas, desayunan y dejan un tiradero en la cocina. Y uno dice, bueno, ¿dónde está la convicción? Y no es que sean malos muchachos, simplemente pues, les da gana la flojera, les da la comodidad. La flojera produce comodismo o conformismo también. Y entonces se conforman con lo que hay, con el desorden, con el tiradero. Pero Dios no espera eso de nosotros. Dios espera que, aunque no nos obliguen a hacer algo, lo hagamos. Dios está esperando de nosotros obediencia. Dios está esperando que nosotros lo hagamos aunque no estemos obligados. Aunque en la iglesia no pasemos lista porque quién vino y quién no vino. Para que cuando la persona muera, algún congregante de la iglesia fallezca, yo llegue en oración delante de Dios y Señor, no me des ir al cielo porque mira, de tantas asistencias que tuvo que tener, solamente llegó al 20%. Y hay cristianos que esperan que se les pase lista. Hay cristianos que están esperando llegar a la iglesia y como dicen, aquí está el pastor, ahora sí vine, aunque lleven medio año sin venir. Pero a nosotros no nos molesta que alguien tarde tanto tiempo en venir. Lo que nos preocupa es que se aleje del Señor. O que piense que tenemos que obligarlos a venir. Eso sí, a mí sí me molesta. Que alguien piense que yo le voy a obligar a que venga. Cuando de repente se nos acerca y dice, ay pastor, le fallé. A mí no. Es que no vine el domingo. Pues a mí no me fallaste. Porque yo de todas maneras vine. Yo quise venir y aquí estuve, tenía la convicción de estar y estuve. Llegué. Pero es que no vine, bueno, es asunto tuyo. Pero le fallé, a mí no, le fallaste a Dios quizás. Regáñeme, o no me regañe. No, pues yo te voy a regañar. Y pareciera que somos indiferentes ante la salvación de una persona que pertenece a esta congregación. Pero no somos indiferentes, estamos orando por ellos. Por cada uno, le estamos pidiendo a Dios, dale fuerzas, ayúdale en sus problemas, suple sus necesidades, resuelve su situación del trabajo, en su matrimonio, con sus hijos, dale fortaleza a su espíritu, dale ganas de venir, Señor, tócalo, levántalo de la cama, que no se quede acostado y tráelo a la iglesia. Oramos por ellos, pero no vamos a obligar a nadie.
Y muchos cumplían en el tiempo del Señor Jesús. Muchos cumplían con Dios porque eran obligados. Y por eso el Señor Jesús les dice, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos ponen cargas que no están dispuestos a llevar. Y aquí se trata de que hagamos lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice congrégate, congrégate. Si la Biblia dice ofrenda, ofrenda. Si la Biblia dice diezma, diezma. Si la Biblia dice ora, ora. Si la Biblia dice lee la palabra, lee la palabra. Pero no por obligación, porque a nadie vamos a juzgar, ni a nadie vamos a condenar, ni vamos a hacer un castigo. A ver, los que no oraron, los que no vinieron a la vigilia el mes pasado están castigados. Les toca venir a barrer. Tendríamos lleno aquí de gente barriendo. Por todos los que no vinieron a la oración. Pero no se trata de eso. Porque no es por obligación, es por convicción. Y entonces la carga se vuelve ligera. Cuando tú lo haces por convicción, se vuelve ligero. Dicen los grandes emprendedores de hoy en día, los economistas modernos, dicen que para que tengas éxito en las finanzas, tienes que estar haciendo algo que te guste. La mejor forma de sentirte bien con tu trabajo es haciendo algo que te gusta. A mí me preguntaron, me hicieron esta pregunta y me dijeron, si tú no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías? Porque trabajamos por la necesidad del dinero. Yo dije, pues haría esto, estaría haciendo 4 o 5 cosas que no puedo hacer porque el tiempo me falta. Ok, me dice esta persona, cuando te dediques a eso, tendrás éxito. Dije, como si me estuviera echando la sal, ¿no? Porque a lo mejor nunca lo hago, al menos no de tiempo completo. El Señor dirá, pero algo tiene de cierto. Si nosotros viniéramos a la iglesia, no por obligación, no porque espero que Dios me bendiga, no porque espero que Dios sane mi cuerpo, no porque espero que Dios haga un milagro en mis finanzas, no porque espero que Dios restaure mi matrimonio, sino que vengo porque quiero encontrarme con Dios, porque quiero acercarme a Él, porque quiero adorarlo, porque quiero orar, porque quiero aprender quién es Él, qué es lo que dice su palabra acerca. Si yo buscara a Dios de esa manera, otra vida llevaría. Tendría éxito espiritualmente. Porque entonces yo vendría a buscar a Dios y me congregaría en la iglesia, no esperando que Dios hiciera algo por mí, sino porque yo quiero hacerlo. Esa es la convicción. Es lo que me gusta. Yo quiero estar aquí, yo quiero hablar de Dios, yo quiero enseñar de Dios, yo quiero oír de Dios, quiero cantarle a Dios, quiero orar con Él. Esa es convicción. Pero queremos, hermano, tiene que venir a la iglesia. Hermano, tiene que leer la Biblia. ¿Ya leyó? ¿Ya oró? Si trajo ofrenda o no trajo ofrenda. Y creemos que tiene que ser por obligación. Y la gente está esperando que se le obligue. Y como aquí no obligamos a nadie, a lo mejor por eso somos tan poquitos. Sobre todo hoy. Porque pareciera que no nos obligan. Y al menos en esta iglesia, créanme, tentado he estado a punto de poner reglas más estrictas, de ser más duro en algunas cuestiones y exigirle más a la iglesia acerca de su cumplimiento con Dios. Pero algunos no podrían llevar esa carga y terminarían más ahogados en la arena movediza de lo que ya están. Pero necesitamos hacerlo por convicción, buscar a Dios por convicción, no por obligación. Si vengo a la iglesia, lo hago por convicción. Si me acerco a Dios, lo hago por convicción. Si ofrendo, lo hago por convicción. Si oro, busco a Dios, lo hago por convicción, no por obligación. Porque entonces la carga sería fácil y ligera. El Señor Jesús habla de su cruz, de que Él llevó su cruz y dice a los que le siguen, los que quieran ser mis discípulos, tomen su cruz y síganme. Y el Señor llevó su cruz y su cruz fue hasta la muerte. Y cuando le dijeron, no mueras, Él dijo, sí, tengo que morir. Y en el momento más angustioso, ahí en el Getsemaní, cuando Él estaba orando, le decía, Dios, Señor, que pase de mí esta copa, terminó diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mientras no hagamos un cambio en nuestro entendimiento, un cambio en el chip de nuestra mente, no podremos entender
Porque Jesús sí obedeció hasta la muerte. Y además lo hizo gozoso. Porque dice la Biblia que Él se gozó en lo que estaba después de la cruz. No en la cruz, sino en lo que estaba después. La gloria que le fue dada. El nombre que es sobre todo nombre que se nombra. El honor de estar a la diestra del Padre. El ser Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor Jesús miraba lo que estaba después. Entonces no fue a la cruz por obligación. De hecho dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 que por amor fue. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3:16. Entonces el Señor Jesús no hizo o no tomó una cruz por obligación. No me imagino yo al Señor Jesús cargando la cruz y diciendo, ay, tengo que cargar esta cruz por toda esta bola de pecadores. Ay, aquí voy. Ay, me están dando otro latigazo. Ay, otra vez. Ay, cómo me duele. Yo no tengo a quién me manda a venir aquí. Yo no me imagino al Señor Jesús. Por eso dice la Escritura que Él fue como una oveja llevada al matadero, donde no salió ni una sola palabra de su boca. Porque lo estaba haciendo por convicción, no por obligación. Y la carga que llevó fue fácil y fue ligera. Él soportó la cruz. Entonces de repente nosotros queremos que nos obliguen. Y escucho, de verdad, escucho hermanos que me dicen, ay, no me vaya a regañar. Yo no. No me vaya a decir nada porque no vine. No, pues no te iba a decir nada, pero si quieres te digo. Porque queremos llevar una carga. Queremos que se nos ponga una carga encima. Y algo que tenemos que hacer como iglesia es no permitir que ninguna de las cosas que hacemos para Dios sea por obligación, sino contemplar la grandeza de Dios y saber que lo que hacemos lo hacemos por convicción. ¿Cómo nos deshacemos de las cargas? ¿Cómo podríamos quitar esa carga que nos agobia? En Isaías capítulo 10, dice el profeta, bueno, Dios a través del profeta. Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá, dice Isaías 10, 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu carga será quitada de tu hombro y tu yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Otra vez, lea conmigo el 27. Capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de ¿qué? ¿Qué es lo que pudre el yugo? Déjeme le platico el contexto un poco. La palabra profética viene porque había unos opresores sobre Israel. Y esa opresión, esa carga que ellos ponían, los sometían, los esclavizaban, los obligaban a hacer cosas que ellos no deberían de hacer. Y ellos llevaban esa carga. Y entonces Dios dice, se acabará su tiempo de ellos. Yo voy a hacer justicia y los defenderé. Y vendré a favor de ustedes. Y entonces dice, en aquel día, cuando yo los libere, cuando yo deshaga a sus enemigos, en aquel día el yugo también se pudrirá. Y la carga que estaba sobre sus hombros será quitada. Cuando nosotros estamos sin Dios, vivimos oprimidos, cargados, fastidiados de la vida. Todo nos es pesado, no se nos complica la existencia, las cosas que hacemos, todo es complicado. La opresión, la escasez, el trabajo, la fatiga, las enfermedades, los problemas se vuelven una carga sobre nosotros. Y entonces el Señor Jesús dice, vengan a mí y yo les haré descansar. Entonces ustedes y yo venimos a Jesús y nos acercamos a Él y decimos, Señor, vengo bien cargado. El Señor agarra, quita tu carga y la quita de tu vida.
Y además de quitar tu carga, te quita el yugo. Pero cuando lo quita, no lo guarda en un perchero para decir, mira, ahí cuando lo necesites, aquí te lo dejo. No, dice que la unción pudre el yugo, de manera que aunque te lo quieran volver a poner, ese yugo ya no sirve, porque está podrido. Entonces, la primera carga que se ponga sobre ese yugo, el yugo se rompe y se deshace. No solamente es de que lo rompas, que lo cortes con una tijera para que seas librado de él, porque al rato lo remiendas y ya otra vez lo tienes. No, dice se pudre. Y algo que se pudre ya no se repara. Tienes que volverlo a hacer, uno nuevo, porque si ya se pudrió, ya no es útil. Y esa es la unción. La unción es lo que Dios envía a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo para que nosotros no tengamos más ese yugo. Necesitamos esa unción. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo que quite ese yugo, para que el yugo se pudra y entonces no vuelva a ser usado en contra nuestra. Necesitamos entender que el Señor Jesús quiere quitarnos eso. Dios dice en aquel día, y este es el día. Este es el día en que el yugo será quitado y se pudrirá, y la carga será quitada. Y ya no tendremos que llevar una carga más. Entonces, venir a Jesús no es poner una carga. Es que venir a Jesús es complicado. Ahora hay que ir a la iglesia, ahora hay que orar, ahora hay que leer la Biblia, ahora nos quieren en el discipulado, ahora nos quieren en otro discipulado, ahora nos quieren ahí metidos. Todo el tiempo estamos ahí en la iglesia. Pero no tiene que ser una carga. Tiene que ser ligero y fácil, para que nuestro caminar sea así, ligero y fácil. Alguien me preguntaba a mí, pastor, ¿y no se cansa de hacer tantas cosas? La verdad es que no. Anoche sí ya llegué y ya casi ni comí así como cuando comes por inercia, que sabes que tienes que comer, pero es más grande el cansancio que el hambre. Y estaba yo cenando a las 2 de la mañana. Y cuando estaba cenando, mira, el café, me serví un café. El café se me congeló, se hizo hielo ahí de que ni me lo tomé porque ya estaba bien dormido. Y hoy en la mañana que me levanté, yo pensaba y dije, ¿será esto una carga? ¿Esto que estoy haciendo es una carga? Y dice, Señor, es un honor. Porque ¿cómo podría pagarle yo a Dios todo lo que Él ha hecho por mí? La nueva vida, la oportunidad, el perdón. No podría yo pagarlo. Y por más que se me obligara a hacer algo, yo no lo vería como una obligación. Lo vería como la oportunidad de agradecerle a Dios y decirle, gracias. Gracias porque me diste una nueva vida. Gracias porque me diste la oportunidad. Y sí, de repente el tiempo no me alcanza. De repente las 24 horas no son suficientes para hacer todo lo que debo hacer. Pero eso es cuestión de organización, no cuestión de carga. Sí, es cuestión de organizarte nada más. Alguien nos decía hace poco, le decían a mi esposa, pastora, es que no nos alcanza para la gasolina, para ir a la iglesia. Están en algo retirado. Es que no tenemos para la gasolina para llegar a la iglesia. Yo pensaba dentro de mí, ¿y si no tuviéramos carros? Nunca iríamos a la iglesia. Nunca serviríamos a Dios. Y aquel que me dijera, pastor, es que no me alcanza el tiempo porque el trabajo me obliga a cumplir con él. ¿Y si no tuviéramos trabajos? ¿Dios nos abandonaría y nos dejaría morir de hambre porque no tenemos trabajo? El asunto es que queremos cargas. Queremos ponernos cargas para decir, no, yo sacrifico tanto por Dios. Pero ni siquiera nos acercamos tantito al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Por eso sí, somos bien sacrificadores por el Señor. Y son cargas, porque queremos creer o queremos pensar que como no nos costó, no vale. Entonces que nos cueste para que valga. Yo estoy bien agradecido con Dios porque mientras
Les platicaba que le preguntaba a los pastores y todos me decían que era bien complicado ser pastor. Para mí fue bien fácil. Bueno, no tanto como fácil, no, pero no tuve que sufrir todo lo que ellos sufrieron. Ni pasé por todo lo que ellos pasaron. Y no menosprecio lo que ellos pasaron. Sus razones tendrían para pasarlo. Pero para mí fue sencillo. Claro, tuve que esforzarme en estudiar la licenciatura, en preparar mi tesis, en graduarme, en hacer un viaje y pagar un viaje al extranjero donde no tenía dinero para pagarlo y pasar hambres allá donde yo estaba en el extranjero porque no tenía para comer. Pero no fue un sacrificio, yo estaba feliz en el extranjero. Yo estaba en Costa Rica y decía, ¡qué padre, viajé a otro país! Tuve la oportunidad de viajar. Oye, pero no tienes para comer, no importa, ya estoy bien, ayuno hoy. Y no faltó alguien que me invitara, dos grandes amigos de Argentina que me invitaban a comer. Y decía, Axel, ¿tienes para comer? Y yo decía, sí, pero no tengo hambre. Vente, dice, vamos a comer. Y ellos me llevaban a comer. Para mí fue un honor. Lo que viví fue un privilegio. Y Dios me lo dio. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo yo pensar que esto es una carga? ¿Cómo yo creer que este lugar, que sí es cierto, tenemos que pagar la renta, pero cuando parece y decimos, híjole, ¿y ahora cómo la vamos a pagar? El Señor pone y nos da para pagarla. Y en el tiempo que llevamos rentando aquí, Dios no nos ha hecho quedar mal. Porque algo que le pedimos a Dios es, no nos dejes quedar mal con los dueños. No nos dejes quedar mal, ni una vez. Permite que cumplamos para testimonio de que somos buenos hijos tuyos. No queremos quedar mal. Y el Señor nos ha permitido quedar mal. De alguna u otra manera Él ha suplido. Si no es a través de las ofrendas y los diezmos, a nosotros nos da un extra en el trabajo y de ahí completamos. Pero se cubre la renta. Y estamos aquí y yo digo, ¿cuándo me pude haber imaginado yo que podríamos estar pagando una renta de un lugar adecuado, donde ahora se nos botó la canica y se nos ocurrió hacer un horno? ¿Dónde podríamos haber hecho eso? Pero ahí está. Y los niños van a venir y tener su escuela de verano y van a disfrutar y van a poder experimentar algo nuevo para ellos. Y sabrán que Dios ha sido bueno. ¿Cómo podría yo pagar eso? ¿Cómo podría pagarle yo a Dios mi esposa, mis hijos, mi trabajo? Alguien me decía, oye, ¿tu carrito te ha aguantado? Y ya está bien viejo. Le digo, sí. Yo estoy más viejo que él y sigo aquí. No, pero ese salió bueno. Sí, salió muy bueno. Tiene sus detalles. Se ve viejito. Pero ahí está. ¿Cómo no agradecerle a Dios eso? ¿Cómo no agradecerle a Dios lo que Él hace por nosotros? Por eso la carga, las cosas que hacemos para Dios, no deberían de ser una carga. No deberían de ser una obligación. Deberíamos de hacerlo por convicción. Y decirle a Dios, es lo que puedo hacer, es lo mejor que tengo para ti. Es todas mis fuerzas, todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente. Con eso te amo, Señor, con todo lo que tengo. Y lo hago por convicción, no por obligación. Porque incluso amar a Dios para algunos es complicado. Tiene que ser una carga a veces poder amar a Dios. Pero no, Dios no quiere que sea una carga. Dice en el Salmo capítulo 55, versículo 22, dice, deja tus cargas en Jehová. Deja tus cargas en Jehová. Si algo pesa, confía en Dios. Si algo te está complicando la existencia, confía en Dios. Y si obedecer a Dios se está volviendo una carga, servirle a Dios se está volviendo una carga, acercarte a Dios se está volviendo una carga, venir a la iglesia es una carga, ofrendar y diezmar es una carga, date unos pasitos para atrás y Señor, me estoy perdiendo en el camino, porque esto se está volviendo una carga. Vuelve a poner en mi corazón las razones, el fundamento, las convicciones correctas del por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Por qué debo de hacerlo? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que cantar alabanzas? ¿Por qué tengo que orar? Dame una convicción. Porque escuché a un hermano que estaba orando y decía, Señor, que no sea una carga orar. No, ponlo, decía, pon en nuestro corazón la carga de orar. Decía, no.
Yo no quiero eso para mi iglesia, porque no era de aquí, era de otra iglesia. Pero yo no quiero eso para mi iglesia, yo no quiero que para la iglesia sea una carga oral. No, debe ser un deleite, un placer, un momento, un honor poder conectarte con Dios y hablar con Él. Es como si te viera en la puerta del rey y la puerta del palacio del rey y te dijeran, pásale a hablar con el rey. Y todos te quedan mirando, y como, ¿por qué puede pasar a hablar con el rey? Y tú pasas tranquilamente, platicas con el rey, bueno, gracias, rey, nos vemos la próxima, y te vas y tú se queda como que, ¿y de qué privilegio? ¿Quién será? Eso es orar. Es entrar hasta los pies del rey, decirle, estas son mis cargas, estas son mis necesidades, estas son mis aflicciones, estas son mis preocupaciones, estas son mis afanes, Señor. Los pongo a tus pies, te quitas todas las cargas, el Señor te pone una carga más ligera y un yugo más fácil, y tú te sales caminando más ligero de la presencia de Dios. Eso es orar. Pero no tendría que ser una obligación, tendría que ser una convicción. Entonces todo lo que hacemos para Dios no tendría por qué ser una carga. No seamos de las personas que les gusta que le pongan cargas. Que les guste que le pongan. Mire, hay gente que ha venido aquí a esta iglesia y se ha ido. Viene, está un ratito y se va a otra iglesia. Porque aquí no les gritamos, porque aquí no les exigimos, porque aquí no los obligamos, porque aquí no les demandamos, porque aquí no les pedimos cuentas de las cosas que no están haciendo, que deberían de estar haciendo. Y no es que seamos desentendidos de sus vidas, queremos que lo hagan por convicción. Y se van a otras iglesias, y allá los regañan, les piden, les exigen, los obligan, y están bien contentos porque están haciendo un sacrificio para Dios. Les está costando seguir a Jesús. Ay, qué difícil es seguir al Señor. Ay, pero me estoy sacrificando. Cuando el verdadero sacrificio ya lo hizo el Señor. Dice que Él llevó nuestras enfermedades para que nosotros no tuviéramos enfermedades. Que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Que Él se hizo pecado para que nosotros no tuviéramos pecado. Que Él se hizo maldición para que nosotros no estuviéramos maldecidos. Que Él se hizo, que Él se humilló para que nosotros fuésemos exaltados. Él lo hizo todo. Y lo hizo por amor, no por obligación. ¿Cómo no corresponder de la misma manera a nosotros? Entonces no esperemos a que se nos exija, a que se nos obligue. Hagámoslo por convicción, por amor, porque sabemos que es un honor y es un privilegio, no con una carga difícil, porque esa carga ya fue quitada de nuestro hombro, como dice Isaías, y el yugo que nos sujetaba ya se pudrió. Amén. Vamos a orar, póngase de pie, y que el Señor ponga tal convicción en nuestro corazón que podamos hacer las cosas no por obligación. Y al rato cada hermano, cada hermana que entre aquí a la iglesia dice, ¿tú por qué vas ahí? Te obligan, ¿no? ¿Estás obligado? ¿Tienes compromiso? ¿Eres líder, servidor, algo? No, a lo mejor sí, pero no es por eso que voy. No es por eso que lo estoy haciendo por convicción. Ah, ¿te pagan? No, menos. Lo estoy haciendo por convicción. Nadie me obliga. A Jesús nadie lo obligó a ir a la cruz. Que a nosotros nadie nos obligue a servirle al Señor. Amén. Padre, te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú quitas nuestras cargas. Tú quitas nuestras cargas. Pudes el yugo por medio de tu Espíritu Santo. Y nosotros podemos servirte, seguirte, obedecerte, cumplir contigo, Señor, colaborar en la obra del ministerio, trabajar, Señor, en lo que nos has encomendado, hacer todo lo que nos corresponde, lo que nos has asignado, hacerlo, y aquello en lo que nos hemos comprometido, Señor, no por obligación, sino porque realmente hay una convicción en el corazón para hacerlo. No permita, Señor, que el mundo nos siga enseñando que que tiene que doler para valorarlo, o que tiene que costarnos para valorarlo. Señor, tú lo hiciste todo, y lo hiciste perfecto. Consumado es, dijiste.
Así es que, Señor, hoy con nuestro corazón sincero, con nuestro corazón realmente entregado a ti, queremos pedirte, Señor, que toda carga impuesta por nosotros mismos o por alguien más sea quitada de nuestro hombro, que todo yugo que ata nuestros corazones sea quitado y se pudra en el nombre de Cristo Jesús por la unción del Espíritu Santo. De manera, Señor, que caminemos siguiéndote a ti, obedeciéndote a ti, haciendo lo que tu palabra nos enseña, no por obligación, sino por convicción, porque entendemos, Señor, que caminamos con una carga más ligera, con un yugo más fácil, por amor a ti, Señor, no por obligación. Que nada de lo que hagamos sea por obligación, que lo hagamos con tal convicción en nuestro corazón que nada nos impida el poder hacer tu voluntad. Porque es mucho mejor tu voluntad que la nuestra, porque son mucho mejores los planes que tú tienes para nosotros que los nuestros. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza. Amén.